La vez que un samurái visitó México. Uno de los acontecimientos de la historia que es más que interesante es la visita de un samurái a las tierras mexicanas, y que no solo pasaría por estas tierras, sino que además conocería también lo que sería Cuba, España, Francia e Italia, en una misión diplomática que para muchos fue el primer contacto que se tuvo con una cultura un tanto diferente, tanto del samurái y su séquito, como de aquellos que fueron capaces de presenciar a uno de los miembros de un país enigmático enclavado en Oriente. Esta misión fue importante porque los japoneses no tenían ningún contacto con el mundo, y el mundo obviamente poco conocía o no sabía nada en absoluto de los japoneses. Japón practicaba el aislacionismo hasta la llegada de los portugueses, llamados por los japoneses como Nanban, quienes comenzaron a comerciar sobre todo armas de fuego que servían para las luchas internas de Japón, que en aquel momento atravesaba por una cruenta guerra civil, la conocida como Sengoku Jidai. Las armas de fuego traídas por los portugueses fueron decisivas para las batallas más importantes en las que se decidiría el futuro de Japón. No solo los portugueses llegaron a estas tierras, sino también los españoles y los holandeses. Junto con ellos llegaría no solo el comercio, sino también las ideas, la cultura y la religión. Los misioneros comenzaron a hacer un trabajo de evangelización en las tierras niponas, convirtiendo a una parte de la población. Aunque los gobernantes de Japón no verían con buenos ojos este cambio cultural, y produciéndose por ello persecuciones de religiosos y de japoneses conversos en la época del Taiko, el conocido como Toyotomi Hideyoshi. Precisamente el protagonista de esta historia sería un soldado, un samurái que luchó por Hideyoshi en la campaña de invasión a Corea, siendo capitán de los arcabuceros entre los años de 1592 y 1598, el samurái conocido como Tsunenaga Hasekura. Los samurái, para aquellos que desconocen de la existencia de estos guerreros, fueron de especial importancia a partir de las guerras conocidas como Genpei, alrededor del siglo XII, en donde se originaron los primeros samuráis. Al principio, el samurái no era más que un guerrero que estaba al servicio de un daimyo o señor feudal. La misma palabra significa aquel que sirve, para posteriormente adquirir un papel casi legendario, sobre todo por la cultura occidental, que lo veía como el guerrero perfecto, que seguía un código de honor conocido como el camino del guerrero, o el Bushido. Sin embargo, los samuráis se convirtieron progresivamente en terratenientes, adquiriendo cierta importancia jerárquica en Japón, sobre todo con la militarización del país y la llegada del shogun como líder militar de Japón. El shogun, pese a que estaba debajo del emperador en teoría, era el que realmente tomaba todas las decisiones del país, existiendo varios shogunatos como el Kamakura, el shogunato Ashikaga y el shogunato Tokugawa, un periodo de casi 300 años al que se le conocería como periodo Edo. El samurái del que estamos hablando entonces no es uno cualquiera, sino que su familia era de ascendencia imperial, pues su padre fue Yamaguchi Tsuneshige, quien era a la vez descendiente del emperador Kenmu, lo que le hacía un noble, además de que había estado al servicio tanto de Hideyoshi como de un daimyo de renombre llamado Date Masamune, también conocido como el dragón de un ojo de Oshu, estratega y señor de Sendai, por lo que Hasekura gozaba de una buena reputación y de mucho respeto. En su adultez temprana demostró habilidad como navegante. Quizás esto haría que cuando su padre fue acusado de traición por su señor Date, y siendo ejecutado, por tradición también el hijo debía de ser ejecutado, pero Date le perdonó la vida a cambio de que hiciera un viaje diplomático hacia la Nueva España, para entablar relaciones diplomáticas y comerciales con el Imperio Español. No solo le perdonaría la vida, sino que además le regresaría las tierras confiscadas a su familia. De acuerdo con el embajador Suishiro Megata, los japoneses de aquel entonces entendieron plenamente la importancia geoeconómica de México y desearon convertir a Japón en una puerta de entrada al comercio transpacífico. Ya con anterioridad se habían intentado entablar relaciones diplomáticas y comerciales con Japón por parte de los españoles a través de sus territorios en Filipinas, pero la presencia de portugueses y neerlandeses se los había impedido. Además, frecuentemente los barcos españoles naufragaban a las costas japonesas por cuestión del mal tiempo, como lo ocurrido en 1609, en donde un galeón español llamado San Francisco naufragó en las costas japonesas en Chiba, cerca del actual Tokio. Mientras viajaba de Manila a Acapulco, el capitán Rodrigo de Vivero se reuniría con Tokugawa y el 29 de noviembre de ese año
se firmaba un tratado en el que se autorizaba a los españoles construir una fábrica de estilo europeo en el este de Japón. También se podía trasladar a especialistas en minería y la visita de naves españolas en caso de necesidad, además de enviar una misión diplomática japonesa a la corte española. Un fraile franciscano llamado Luis Sotelo convencería al shogun de que fuera enviado como embajador a la Nueva España, viajando con marineros españoles y 22 japoneses, en el barco llamado San Buenaventura, que por cierto fue un barco construido por el aventurero William Adams, el considerado como el primer samurái europeo, quien se ganó la confianza de Tokugawa y por ello se convirtió en Hatamoto, siendo empleado por este como su ingeniero naval, creando barcos japoneses a la usanza europea. Si quieres saber más de este interesante personaje de la historia, te recomiendo el video que hice sobre el análisis de la serie Shogun, en donde precisamente William Adams es uno de los protagonistas. Lo dejaré al final de este video. Sotelo conversaría con el virrey Luis de Velasco, quien aceptaría enviar a Japón un embajador, en la persona del explorador Sebastián Vizcaíno, quien llegaría a Japón en 1611. Tuvo contacto con el shogun y con los señores feudales, pero fue empañado por la falta de modales y de respeto que cometió Vizcaíno al desconocer las costumbres japonesas. El shogun mandaría a construir un barco para el regreso de Vizcaíno a la Nueva España junto con una misión japonesa. Es aquí donde entra en la historia nuestro protagonista, puesto que la misión sería encargada a Masamune, quien pondría a Tsunenaga Hasekura como el líder de la expedición. El galeón en donde Hasekura partiría hacia lo que sería el futuro México se llamó en japonés Date Maru, pero sería rebautizado como San Juan Bautista por los españoles. Así se comenzó la misión Hasekura, también llamada Embajada Keisho. En la embarcación irían algunos otros samurái, comerciantes y religiosos tanto portugueses como españoles, que conformaban un total de 180 personas. El galeón partió el 28 de octubre de 1613 con rumbo al puerto de Acapulco. El galeón llegaría a su destino el 25 de enero de 1614, después de 3 meses en el océano, y fueron recibidos con una gran ceremonia por un enviado del virrey, convirtiéndose en los primeros nipones en tocar el que sería suelo mexicano. Hasekura recorrería varias ciudades con sus acompañantes, entre ellas Cuernavaca en el actual estado de Morelos, comerciando e intercambiando laca de Kioto y pimienta por plata, en donde con el permiso del virrey gastó en adquirir productos mexicanos. Después se embarcaría desde el puerto de Veracruz para continuar con su viaje, dejando parte de la misión en Acapulco esperando su regreso. Antes de llegar a España se hizo una breve escala en La Habana. Continuando con su viaje, llegaría a Europa, a Sanlúcar de Barrameda, siendo recibidos con honores por el duque de Medina Sidonia el 5 de octubre de 1614, para posteriormente llegar a Coria del Río, llegando en carrozas hasta Sevilla el 23 de octubre. Ya en la capital sevillana, al cruzar el puente de Triana, fueron recibidos con gran entusiasmo por parte de la población civil y la nobleza local, reuniéndose con el alcalde y visitando edificios importantes como el Real Alcázar, en donde se hospedaron. Días después se da a conocer la razón de la embajada con una carta escrita por Masamune en letras de oro y con motivos naturales. En aquella carta, Masamune expresaba que requería el envío de más misioneros para la evangelización de Japón, a la par de un acuerdo comercial entre España y Japón, regalándole a la ciudad una katana y un wakizashi, 2 armas tradicionales de los samurái, aunque estas armas se perdieron tras la revolución de 1866 en España. Hasekura había solicitado audiencia con el rey Felipe III para poder externar sus deseos y los de su señor, pasando por ciudades como Córdoba, Toledo y Getafe. La embajada llegaría a Madrid finalmente el 20 de diciembre de 1614, acudiendo al Real Alcázar de Toledo. En enero de 1615, con la ayuda de Sotelo, el fraile que acompañaba a Hasekura, fue recibido en una audiencia con el rey, entregándole las cartas que llevaba, una escrita por él mismo y otra por su señor Masamune, explicando cómo sería el acuerdo comercial entre España y Japón si se aceptaban los tratados, en donde se permitiría la construcción de barcos españoles en territorio japonés, así como el recibimiento de mercancías españolas y la posibilidad de que los españoles recibieran tierras en Japón. También se impondrían sanciones a los portugueses y holandeses, rivales comerciales de España en Japón. Ante estos ofrecimientos, el rey dijo que haría lo posible por cumplir con las peticiones. La carta de Hasekura le expresaba su compromiso a la fe católica y aceptaba el ser bautizado,
lo cual ocurrió en 1615 en el monasterio de las Descalzas Reales, por el arzobispo de Toledo, siendo su padrino el duque de Lerma, renombrado como Felipe Francisco Hasekura o Fajikura o Faxekura, según la transliteración del japonés en la época. Hasekura adoptó el nombre de Felipe en honor al rey, y el de Francisco por su acompañante, el fraile Luis de Sotelo, ya que pertenecía a la orden de los franciscanos. Su bautizo, más allá de demostrar solo su compromiso con la fe católica, fue para profundizar sus lazos con la corte española, al dar la imagen de pertenencia a la misma religión que el rey, el cual tendría la última palabra para hacer realidad el objetivo de la misión. Hasekura continuaría con su viaje en España, visitando también Zaragoza, terminando en Barcelona, de donde se embarcaría hacia Roma, en 3 fragatas, que por el mal tiempo debieron de desembarcar en Francia, donde serían recibidos por la nobleza local, y llamaron la atención del pueblo. La visita fue recopilada en la historia de la ciudad como Felipe Francisco de Faxikura, embajador al Papa de Date Masamune, rey de Guksu, en Japón, en donde se cuenta una de las leyendas más difundidas sobre la letalidad y el filo de las espadas japonesas, la katana, la cual se tiene como extremadamente afilada, al punto de que puede cortar una tela tan solo con la acción del viento sobre ella. El texto dice así: nunca tocaban la comida con sus dedos, sino que usaban 2 pequeñas varas que ellos sujetaban con 3 dedos. Soplaban sus narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano, que nunca los usaban 2 veces, así que ellos lo arrojaban al suelo después de usarlos, y estaban contentos de ver a nuestra gente alrededor precipitándose a recogerlos. Sus espadas cortan tanto que ellos pueden cortar un papel suave poniéndolo sobre el filo y que el viento soplara sobre ellos. Este fue también el primer contacto entre Francia y Japón. Finalmente la misión alcanzó Italia, donde pudo conocer al Papa Paulo V en Roma en noviembre de 1615, y Hasekura, por medio de la carta de su señor, le puso al tanto del porqué de su visita, pidiéndole el envío de más misioneros a Japón y un tratado comercial con España. El Papa dejó en manos del rey de España el tratado comercial, pero aceptó con mucho agrado el envío de más misioneros a Japón. El Papa escribió una carta a Masamune, una copia de la misma se encuentra exhibida en la Ciudad del Vaticano. El Senado romano le concedió a Hasekura el título de ciudadano de Roma en un documento que se llevó a Japón y que actualmente se preserva en Sendai. Hay obras que los contemporáneos de la época hicieron inspirándose en esta misión, como el libro del escritor Scipione Amati, llamado Historia del Reino de Boksu, así como una pintura japonesa del siglo XVII en donde se retrató la misión de Hasekura en Roma. Ya de regreso en España, Hasekura se encontró de nuevo con el rey, quien declinó firmar los acuerdos comerciales, ya que la misión japonesa parecía no ser ya una misión oficial del gobernante japonés Tokugawa. Pues mientras Hasekura se esforzaba en la misión de entablar relaciones de amistad diplomáticas y comerciales con los españoles, en Japón el mismo año de su partida, el shogun había decretado la expulsión y persecución de los misioneros y de los conversos japoneses, por lo ocurrido en una revuelta cristiana, de modo que Hasekura se embarcaría de nuevo hacia la Nueva España, dejando tras de sí algunos de sus compañeros de viaje japoneses, quienes decidieron quedarse a vivir en España y en Nueva España, formando sus propias familias. Existieron registros matrimoniales de estos hombres, como el llamado Juan Agustín Japón y Juan de la Cruz Japón, existiendo hoy día personas en las cercanías de Coria, así como en otras áreas de España, apellidadas Japón. En 1618 llegaría finalmente Hasekura a las Filipinas, desde la Nueva España, acompañado por el fraile Sotelo, regresando a Japón 2 años después en 1620, en donde se encontró a un Japón diferente al que había dejado, en donde la persecución cristiana y el aislamiento volvieron completamente imposibles las relaciones comerciales con España. Firmándose el decreto del Sakoku, en donde se impedía el comercio con los países extranjeros, exceptuando algunos comerciantes holandeses, teniendo estos la exclusividad de seguir comerciando con Japón, pero con mayores restricciones, como impedir que se adentraran en territorio japonés. Parte de esta decisión del shogun, los que siguen el canal intuirán por qué fue, y es que William Adams, el navegante inglés, debido a su cercanía con Tokugawa, se encargaría de convencerlo de evitar el comercio con los españoles y los portugueses. Además de que también desaconsejó que los religiosos católicos continuaran su evangelización en Japón, ya que en aquel entonces los ingleses eran protestantes y estaban peleados con los portugueses y españoles por temas de fe.
Esta manipulación de Adams, a la par de las revueltas ocasionadas por conversos japoneses, hicieron que Tokugawa tomara la decisión de prohibir definitivamente el comercio con Europa. Se desconoce cuál fue el final de Hasekura. Algunos dicen que abandonó su fe, otros que murió martirizado por la misma, o que practicó el cristianismo en secreto y que murió de alguna enfermedad en 1622. Lo cierto es que sus descendientes sí fueron perseguidos debido a su fe. Japón no volvería a establecer relaciones comerciales con México y España hasta el siglo XIX, tras el fin del shogunato Tokugawa y la restauración Meiji, en donde finalmente Japón se abriría al comercio internacional. Durante aquella época se encontraba en el poder Porfirio Díaz, que gracias al primer otaku mexicano, José Juan Tablada, lograría establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Japón. No obstante, por su destreza y desempeño, Felipe Hasekura es considerado como el primer samurái y embajador japonés en México, que en honor a este personaje y a esta hazaña, se construyó en Acapulco la Plaza Japón, en donde se alza la estatua del samurái Hasekura, existiendo una también en España, en Coria del Río. Es por ello que para Japón, España y México resultaron muy importantes en el futuro como aliados comerciales y amigos, estableciendo las relaciones entre España y México desde hace 400 años, con la visita del samurái que pisó por primera vez tierras mexicanas y españolas. Aun cuando la misión Hasekura pareció en vano, en realidad fue un antecedente muy apreciado por los países que en el futuro concretarían la alianza que Masamune y que Hasekura tanto querían. En fin, esa fue la historia. Ahora es tu turno de decirnos qué opinas sobre este hecho curioso. ¿Conocías la historia de Felipe Francisco Hasekura? ¿Qué otros datos puedes aportar al respecto? ¿Qué crees que hubiese sucedido si España aceptaba los acuerdos comerciales con Japón, suponiendo que no hubo una persecución y aislamiento japonés? Por favor, comenta tu opinión, me será grato leerte. Dale like y comparte este video si fue de tu agrado o fue de utilidad. Sin más que decir, me despido. Nos vemos pronto en el Palacio de Sanssouci.